Bueno, vamos a continuar con la figura que estábamos representando, pero vamos a matizar algo sobre ella. Vamos a borrar parte de lo que teníamos, así, nos quedamos con esas dos caras solo. Vimos que para trazar algo en esta cara de aquí detrás, localizábamos estos dos puntos, los fugábamos hasta aquí, vamos a hacerlo de todas formas. O sea, esos dos puntos los fugamos hacia F1. Perdón. Así, sí. Determinábamos los puntos estos de aquí debajo, tirábamos las verticales y esta altura la trasladábamos a través de toda esta cara hasta que llegamos a esta, o podíamos hacerlo por la cara de detrás. De otra forma, si nosotros ya hemos dibujado esta zona de aquí, bastaría para llegar a lo que es la altura en trazar o aprovechar las fugas de este punto y de este punto, porque al cortarme las verticales me darían los puntos superiores. Vamos a trazarla una y otra. No sería necesario trasladar la altura porque la trasladaríamos a través de las fugas. Como vemos, parece que se ha representado como una especie de túnel a través de la pieza. En un caso en que esto fuese un rebaje de la pieza, o sea, no llegara desde una cara hasta la otra, cortara en cierta zona de la pieza, pues vamos a ver cómo se haría. Es simplemente trasladar esta línea a una distancia dada hacia atrás. Vamos a tomar como ejemplo que fuesen 20. Vamos a trazar un arco sobre la línea de tierra de 20, como va siendo habitual. Trazamos sobre la línea de tierra y estas líneas, como fugan hacia F1, tenemos que tener en cuenta el punto métrico 1. Un punto métrico 1 sobre esta arista de aquí, que es la próxima a P, para llevarnos la distancia 20 a la distancia en perspectiva. Vamos a trazar desde el punto métrico 1 hasta unirlo aquí y nos daría este punto de corte. Este punto de corte sería la distancia 20 en perspectiva desde P, o sea, lo que es retranquear hacia atrás 20. Tenemos que trazar una línea paralela a esta que fuga hacia F2, con lo cual esta línea fugará también hacia F2 y pasará por el punto a distancia 20. Vamos a hacerlo desde F2, pasando por el punto. Vamos a quitar las atracciones de puntos, pasando por aquí, por este punto de aquí, donde está ahora mismo el cursor, y nos marcaría estos dos puntos bajos. De ahí trazaríamos las verticales y tendríamos ahí una y ahí otra. Y tendríamos ya resuelto el problema. Nos faltaría marcar esta línea trasera de aquí. Ay, perdón, se ha ido por otra. Un momentito. Desde ahí. Vamos a ver. Desde ahí hasta aquí. Y vemos el mordiente en la pieza. Podemos dibujarlo si queréis verlo mejor. Sería este de aquí. Esta es la cara superior y esta las aristas traseras. Ahí lo tendríamos.
vamos a ver el caso en que en vez de ser un mordiente en la pieza, fuese un anexo, algo que sobresale de la pieza. Lo mismo, pero digamos hacia afuera de la pieza. Vamos a borrar lo que hemos hecho para limpiar un poco el dibujo. Ahí. Como es hacia afuera, seguirán las mismas líneas de fuga esta, pero hacia afuera de la pieza. Vamos a prolongar esas líneas. Y vamos a prolongar también, bueno, vamos a dibujar esta línea de fuga que nos hará falta, la que pasa por la arista posterior. Ay, perdón. Ahí la tenemos prolongada. Hasta ahí. Como le vamos a dar una distancia hacia delante de 20, no hacia atrás, será no del punto P hacia dentro de la pieza, sino del punto P hacia afuera de la pieza. O sea, tendremos que trasladar esa distancia en la línea de tierra, no hacia adentro, sino hacia afuera. Vamos a trazar un arco con centro en P y radio 20. Ay, perdón. Radio 20, pero esta vez hacia afuera. Como esta línea fuga, que es la base, la que parte de P, fuga hacia F1, tendremos que tomar la distancia desde M1. Trazamos desde M1, pasando por el punto en toma de tierra, en la línea de tierra, hasta que me corte a su fuga, que será este punto de aquí. Y ahora vamos a trazar una línea paralela a esta, con esta distancia de 20 en perspectiva que me ha dado, pero como es paralela a esta línea, tendrá que fugar hacia F2. Tendremos que venirnos desde F2 y pasando por este punto de aquí. Por este, vamos a marcarlo por este punto de aquí, pero la alargamos para que corte a las otras dos. Aquí tendríamos ya dibujada lo que es la base de el anexo este a la pieza. Vamos a continuar las líneas de fuga de arriba también. Estas dos líneas, vamos a continuarlas más, prolongarlas y ya sencillamente trazando verticales desde los puntos que nos han dado ya, que son este y este, tendríamos el contorno completo de esa prolongación. Vamos a remarcar las líneas que se ven. Veríamos esto de aquí, veríamos esta, se me ha ido un poco, lo que vamos a hacer es aumentarlo un poquito para verlo claro de donde trazamos, es desde este punto hasta este, subimos hacia arriba, aquí queda muy estrechito y volvemos ahí. Desde aquí falta hasta esta parte de aquí y esta parte de atrás, esta arista que queda en la parte de atrás. Esta tampoco se vería, pero bueno, ya iríamos desechando entre las líneas que se ven y las que no se ven.
Así es como veríamos la prolongación de ese anexo. Vamos a borrar ahora lo que hemos realizado para realizar otro trazado sobre esta misma pieza, sobre esta misma figura, pero ahora lo vamos a hacer sobre las otras dos caras. Vamos a quitar líneas y vamos a ver la otra cara. Imaginemos que tenemos que prolongar una cuña aquí delante que arranca desde aquí hasta el suelo con una longitud, por ejemplo, de 15 hacia adelante. Vamos a subir un poquito el dibujo por si se nos sale de cuadro. Ahí estaría bien. Las líneas de fuga vamos a dibujarlas porque la base seguiría fugando hacia el mismo punto. Estas líneas de aquí están fugando hacia F2. Tal y como vemos, las vamos a trazar y la vamos a prolongar. Una y acá la otra. Tenemos que llegar a una distancia de 15 hacia adelante. Por lo tanto, tenemos que prolongar esta línea también. Esta línea de fuga, que es sobre la que trabajamos. Ahí. Y vamos a marcar 15 más. Acordarnos que la profundidad esta eran 50 y 15 son 65. Por lo tanto, vamos a marcar la distancia de 65 sobre la línea de tierra. Marcamos sobre el punto P, radio de 65 y marcamos sobre la línea de tierra. Ahí tenemos los 65 sobre la línea de tierra. Para marcar una distancia sobre esta línea, tenemos que utilizar el punto, como esta línea fuga hacia F2, el punto métrico 2. Y vamos a trasladar un poquito el dibujo hacia abajo porque se nos va de cuadro. Creo que así sería bastante. Esta habría que prolongarla, vamos a hacerlo. Hasta que se corten las dos. Ahora tenemos que trazar la paralela a esta en esta distancia que nos ha dado. Vamos, como esta línea fuga hacia F1, ¿verdad? Esta línea, como podemos ver, fugaba hacia F1, su paralela también tendrá que fugar hacia F1. Cortándonos a la fuga en estos dos puntos. Así ya tenemos determinada la cuña porque la altura aquí no tenemos que hacerla. Directamente podemos trazarla. Y ahí tenemos la cuña trazada. Como última acción sobre esta pieza vamos a producir un rebaje en esquina, en esta esquina delantera, 10 separado del vértice, 10
por debajo de cada arista. Vamos a ver, primero vamos a trazar el punto que llevaríamos aquí en la vertical. Como sabemos, si es en la vertical, vamos a hacerlo en esta línea de aquí, esta arista que está en el plano de cuadro. Para ello vamos a trazar un arco con centro en P y radio. La altura total eran 40, menos 10, pues son 30. Vamos a marcar una altura de 30 en verdadera magnitud aquí. Ahora, como esta línea fugaba hacia F2, todas las líneas paralelas a ella fugarán hacia F2. Vamos a fugar ese punto hacia F2. O sea, desde F2 marcamos al revés y pasando por ese punto, ahí, nos daría este punto de aquí, que sería el punto bajo de ese rebaje. Ahora tenemos que marcar los 15 aquí y los 15 aquí. Para marcar los 15 aquí, vamos a marcarlos aquí y los subimos hacia arriba. Como de profundidad tenía 50, perdón, 10. Como de profundidad tenía 50, si nos vamos a 40 tenemos que marcar 40 aquí. Pero claro, tenemos que marcarlo sobre la línea de tierra para traerlo a esta arista. Vamos a marcar los 40 sobre la línea de tierra. 40 lo tenemos aquí, los 40. Esta línea también fugaba a F2, por lo tanto los 40 tenemos que tomarlos desde el punto métrico 2. Vamos a hacerlo pasar por el punto métrico 2 y nos dará la distancia de 40 a partir, de 40, perdón, de 10 a partir de esta esquina, aquí, de aquí a aquí habrá 40. Ahora sencillamente subiendo esta vertical tendremos el punto de corte. Aquí tendremos el punto de, perdón, el punto de corte tenemos que llevárnoslo hasta arriba. Vamos a prolongar la línea. Aquí tenemos el punto de corte que edita en perspectiva 10 desde esa arista. Para traérnosla a esta arista tendremos que llevárnoslo a esta y o subir por arriba o venir para acá y subir hacia arriba. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tendríamos la marca a 15, a 10, perdón, a 10 de aquí, ¿de acuerdo? A 10 de este extremo. Vamos a marcar 10, centro en P y marcamos un radio de 10 aquí en la línea de tierra. Vamos a marcarla aquí. Si lo marcamos sobre esta línea fuga hacia F1, tenemos que traérnoslo al punto métrico 1 para ver dónde la corta. Ahí. Y tenemos el corte aquí justo. Una línea paralela a esta, para traérnoslo hacia adelante, fugará hacia F2. Tendremos la fuga desde F2 pasando por este punto de aquí. Aquí hemos cortado esta arista y ya simplemente con subir la vertical tendremos el punto A10 desde este vértice. Vamos a trazar la vertical. Y ahí lo tenemos. El rebaje buscado, vamos a dibujarlo. Sería
Vamos a borrar las líneas que nos sobran para que se vea más claro. Así veríamos el rebaje en esquina.